Elementos de las referencias. Las referencias de fuentes audiovisuales comprenden como elementos fundamentales a. El o los autores principales, con especificaciones de su función. B. La fecha de la producción, transmisión o exhibición según el caso. C. El título del material, acompañado de la información que fuere necesaria para identificar su naturaleza. Y D. Los datos de edición en el caso de producciones comerciales o institucionales. En el registro de la referencia se deben observar las reglas y prácticas que se explican en las secciones insertas a continuación. Producciones en formatos de películas cinematográficas y de video. En este tipo de fuentes, en el lugar del autor se coloca el o los nombres de las principales personas responsables de su realización, con sus roles entre paréntesis. Los créditos de autoría aparecen impresos en la cubierta del protocolo o en la información publicitaria de la exhibición. Por lo general, en las películas para exhibición en salas de cine y los videos comerciales, la primera posición en la autoría le ocupa el productor y la segunda el director. Sin embargo, hay muchos casos en los que una misma persona cumple ambos roles, o donde el director aparece con la figura central y el productor. Si existe, no es mencionado en los créditos, frecuente en el cine venezolano. También se da el caso de las realizaciones que acreditan al escritor de la obra original o al guionista como coautor, particularmente cuando se trata de personas de prestigio, y otros donde el productor o el director tienen el crédito del guión. En los filmes y videos, los actores en los roles estelares nunca se registran como autores. Si por alguna razón interesara anotar la participación de alguno de los actores, la referencia se podría elaborar de la siguiente manera. En las producciones fílmicas, la fecha corresponde al año de su realización. En el caso de grabaciones en formato de video, se registrará la fecha que aparezca en el producto. De existir información sobre el año de la realización original, se dan las dos fechas separadas por una raya oblicua, como en el siguiente ejemplo. Luego de la fecha, se escribe el título de la película en itálicas o subrayado en su lugar, y entre corchetes, sin puntuación que lo separe del título, se identifica el tipo de medio, película o video. Finalmente, en cuanto a los datos de edición, se dan tres situaciones. 1. El material se obtiene a través de un distribuidor comercial o institución conocida. Solo se registra la localidad, ciudad o país y el nombre de la empresa comercializadora. 2. El material es de circulación limitada o se obtiene a través de empresas poco conocidas. Se coloca un paréntesis al final con la dirección. 3. El material se encuentra en cinematecas, mediatecas y servicios de consulta o préstamo. Se coloca un paréntesis después del título con el nombre del servicio donde se puede consultar. Producciones en formato de audio. En el lugar del autor se coloca el o los nombres de los realizadores, con sus roles entre paréntesis. En las conferencias y obras leídas por locutores, el crédito de autoría corresponde al conferencista o al escritor según el caso. En las obras musicales, la autoría corresponde al escritor de la pieza, no al ejecutante. Cuando el autor y el ejecutante son la misma persona, la referencia se registra sin hacer distinción de roles. Cuando el ejecutante es distinto al autor, su nombre se reseña después del título de la obra, entre corchetes con las palabras grabado por, como se ilustra en este ejemplo. Si la letra y la música son de diferentes autores, se registran ambos como coautores. Si la referencia es un álbum completo que contiene selección de varios autores grabados por diferentes ejecutantes, se puede optar por registrar el título del álbum, en la posición del autor. La fecha de la obra corresponde al año de registro de los derechos de autor o de su realización, según los datos históricos. La fecha de la grabación, si fuera diferente, se registra entre paréntesis al final de la referencia. Cuando no existe indicación de la fecha de autoría o de la grabación, en el paréntesis se colocan las letras S.F. Luego de la fecha se escribe el título del trabajo u obra en itálicas o subrayado en su lugar. Si se trata de una obra en varios volúmenes, se indicará entre paréntesis el número del volumen objeto de la referencia. Inmediatamente, a continuación, entre corchetes y sin puntuación que los separe del título o de paréntesis, se identifica el tipo de formato de grabación, si es de cassette, de disco o de cinta, entre otros. En el estado de cassettes seriados también se registrará el número asignado. Por último, se concluye la entrada con el lugar de producción y el nombre del distribuidor. Programas y eventos transmitidos por medios de telecomunicación.
En la posición del autor se registra los originadores o creadores primarios, productor, director, conductor, entrevistador, conferencista y personas que tengan autoría significativa. Cada nombre es seguido por una descripción entre paréntesis de su función. Luego se registra el año, mes y día de la transmisión, si se trata de una referencia sobre un programa o evento particular, o el año del periodo de la transmisión, si la referencia es una serie de programas. Después se registra el título del programa o evento en itálicas o subrayado y se especifica entre corchetes el medio de la transmisión. Finalmente se registra la ciudad y el nombre de la estación donde el programa fue visto u oído. Representaciones y exposiciones públicas. En las referencias de la representación artística y cultural, en la posición del autor se registra el nombre de los creadores primarios, que tengan autoría significativa. Según la característica del evento, cada nombre es seguido por una descripción entre paréntesis de su función. Luego se registra el año, mes y día de la función en particular a la que se asistió. Después se registra el título del evento en itálicas o subrayado, y si se especifica entre corchetes su naturaleza, si es una obra de teatro, concierto o danza. Finalmente se registra la ciudad y el nombre de la institución donde se presentó el evento. En las referencias de las exposiciones temporales, si se trata de la obra de un personaje, en la posición del autor se registra su nombre, pero si se trata de una exposición colectiva de diferentes autores, en dicha posición se registra el título del evento. Grabaciones de conferencias, ponencias y eventos. En estos casos, la referencia contiene los datos de autor, año y mes de la presentación, título y en lugar de los datos de publicación que no existen, un corchete donde se indica de qué se trata la grabación, el medio de grabación, el evento y el lugar. Fotografías y representaciones gráficas. En este tipo de materiales visuales, la referencia contiene el nombre de los creadores primarios. Luego se registra el año de la realización o publicación del material, el título del mismo en itálicas o subrayado y se especifica entre corchetes su naturaleza, si es fotográfica, diapositiva, mapa, entre otras, así como también cualquier información adicional sobre sus características. Finalmente se registra la ciudad y el nombre de la empresa o institución que publica o distribuye el material. Si el material que desea citar se encuentra publicado dentro de un texto impreso, la referencia puede ser tratada como el caso de un artículo o capítulo de un libro compilados, u obras colectivas, como se ilustra en el siguiente ejemplo. En el caso de los materiales no publicados o de circulación limitada, que solo se pueden localizar directamente con el autor o entre particular, la referencia debe contener la información necesaria para su búsqueda. Objetos artísticos, tecnológicos y culturales. En la referencia se registra el nombre de los creadores, el año de realización del material, el título del mismo en itálicas o subrayado y se especifica entre corchetes su naturaleza, si es una pintura, escultura, mosaico, etc.